Yo soy revolucionario gracias a Cristo, por Cristo me hice revolucionario. Y después, siendo revolucionario, conocí el pensamiento revolucionario. El presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega, cuestionó nuevamente a la jerarquía católica, a quienes los considera que su actuar no cumple el principio de representar a Cristo. Yo no creo ni en los papas ni en los reyes. ¿Quién elige al papa? ¿Cuántos votos consigue el papa entre lo que es el pueblo cristiano? O sea, si vamos a hablar de democracia, el pueblo debería elegir. Vea su discurso completo. Fueron arrebatándonos la lengua a nuestros antepasados, nuestra cultura. Fueron imponiendo a ellos un régimen que les permitiera dominar utilizando a la religión como instrumento a la población indígena, a nuestros antepasados, a nuestros tatarabuelos, que tenían sus dioses, cuando les respetaron, que tenían sus lenguas, cuando les respetaron. Y vinieron con la cruz y la espada. ¿Y quién puede negar que la Iglesia Católica, el Vaticano, fue cómplice de todos estos crímenes? ¿Por qué? Porque mandaban a los curas y les daban el derecho a los reyes de decidir sobre estas tierras, de decidir sobre las poblaciones, cómo repartirse las tierras que no eran de ellos, cómo repartirse las poblaciones y someterlos en lo que llamaban las encomiendas en verdaderos esclavos. ¿Con qué derecho? Con la bendición de los papas y de los reyes. Si recorremos lo que es la historia de los papas y de los reyes, de crímenes, de persecución, de quemar a aquellos que no pensaban como ellos. Quemaron a Juana de Arco, una verdadera heroína. Y a cuántos científicos, a cuánta gente que estaba aportando, también los quemaron. Y fueron aliados del nazismo y del fascismo. En la Segunda Guerra Mundial, el papado le dio todo el respaldo a Mussolini, un criminal de marca mayor que era el principal aliado que tenía Hitler en Europa. Y el papado le dio a Mussolini. Ahí están. Ahí basta buscar un poco en la historia, en los libros, y nos encontramos con esos horrores de quienes se presentan como santos, se presentan como los representantes de Dios. No, ellos no han cumplido con ese principio de representar a Dios, mucho menos de representar a Cristo. Cristo nunca fue soberbio, Cristo nunca fue agresivo. Cristo siempre fue solidario. Su mensaje fue de paz. Y luego
Lo torturaron, lo torturaron, lo torturaron y lo asesinaron. Pero Cristo no murió. Físicamente lo mataron en la cruz, pero Cristo resucitó en los pueblos y vive en los pueblos cristianos, no por el ejemplo que puedan dar los curas, los obispos y los cardenales y los papas, que son una mafia. Miren los crímenes que han cometido. ¿Cuántos crímenes han cometido? Y siguen saliendo crímenes todos los días y los están juzgando. Crímenes que cometen por tener regulaciones absurdas. Crímenes que cometen en el campo financiero. Ahí tiene un proceso ahorita, allá en el Vaticano, por cómo han malversado millones, porque han manejado millones ellos siempre. ¿Qué respeto le puedo tener yo a los obispos que conocí aquí en Nicaragua? Si eran somocistas. Y yo era un niño cuando pasó el funeral de Somoza. Y estaba con mi padre, estaba con los hermanos, mi madre, viendo pasar el funeral. Y ahí iban los señores obispos, enterrando a Somoza como príncipe de la iglesia. Es decir, como que era un cardenal de la iglesia. Simplemente porque Somoza era un esbirro que le da todas las facilidades a la iglesia y era un servidor, un agente, un instrumento del imperialismo yanqui. Entonces le daban ese tratamiento. Yo no creo ni en los papas ni en los reyes. ¿Quién elige al papa? ¿Cuántos votos consigue el papa entre lo que es el pueblo cristiano? O sea, si vamos a hablar de democracia, el pueblo debería elegir en primer lugar a los curas del pueblo. El pueblo que decida si le parece bien este cura o el otro cura. El pueblo debería elegir a los obispos. Y el que obtenga más respaldo de la población, pues ese será el obispo. El pueblo debería elegir a los cardenales. Y tendría que haber una votación en el pueblo católico, en este caso, en todas partes, para que se elija también al Papa por voto directo del pueblo, que sea el pueblo el que decida y no la mafia que está organizada ahí en el Vaticano. Yo, fíjense bien, yo fui formado en el catolicismo. Pero desde niño, bueno, di la primera comunión, fui bautizado, di la primera comunión, fui confirmado, pero nunca le tuve ni cariño ni respeto a la mayoría de los sacerdotes y religiosos, con excepciones. Siempre hay excepciones, sabemos, siempre hay excepciones. Excepciones como el padre Gaspar García Laviana, que vino desde España a dar su vida por Nicaragua,
Hay excepciones, como los sacerdotes que fueron elegidos, fueron asesinados por la Guardia de Somoza en Estelí. Y bueno, a mí lo que me fue quedando en el alma, en el corazón, fue Cristo. Desde el primer momento que leí y conocí a Cristo, fue mi inspiración, fue la fuerza que me impulsaba, bueno, para estudiar, para entender las complejidades en que vivíamos, la pobreza en que vivíamos. Y luego, con el paso del tiempo, viendo las injusticias, escuchando a mi padre, entonces fui cobrando conciencia de solidaridad con los pobres, con el pueblo, con los oprimidos. Fui cobrando esa conciencia. ¿Y qué me inspiraba a cobrar esa conciencia? Cristo. Cristo. ¿Sí? Cristo. Porque recordemos que Cristo nunca anduvo vistiéndose como se visten los obispos, hasta con gorros y todos los trajes lujosos. Mucho menos que se vistiera como se viste el Papa, mucho menos que viviera en palacios como los que vive el Papa, o en palacios donde viven los cardenales. Cristo nació pobre, vivió pobre, fue un ejemplo de humildad, y por eso lo asesinaron. Por eso lo asesinaron. Y yo les digo, queridos hermanos, dicen que yo soy comunista. Y esto lo he dicho ya en otras ocasiones cuando me han preguntado desde los años 80, que me preguntaban, siempre he insistido. Yo soy revolucionario gracias a Cristo, por Cristo me hice revolucionario. Y después, siendo revolucionario, conocí el pensamiento revolucionario en el mundo, y conocí a Marx, conocí a Engels, conocí las revoluciones en el mundo donde se estaba luchando por los pobres. Pero la fuerza interior que he tenido todos estos años para sobrevivir se la debo a Cristo. ¿Para qué? Para servirle al pueblo, a los pobres, a los campesinos, a los trabajadores. Se la debo a Cristo. Y es Cristo el que llevo siempre en mi corazón. Y es bueno, claro, leer, conocer economía, es necesario. Pero para poner en práctica la economía tiene que haber un principio. No puede ser el capitalismo, porque el capitalismo hace más rico a los ricos y hace más pobres a los pobres. Tiene que ser la práctica solidaria, la distribución de la riqueza, el socialismo. Ese es el cristianismo, y eso es lo que defendemos nosotros, los nicaragüenses, y defiende el Frente Sandinista de Liberación Nacional. En este día le decimos a nuestro general Sandino que le estamos cumpliendo con todas estas obras que estamos haciendo, y sobre todo porque hemos logrado, con todas las situaciones complejas que hemos vivido, hemos logrado resguardar la paz, porque nuestro general, cuando lo asesinan,
Él estaba aquí reunido con el presidente y con Somoza, par de traidores, agentes de los yanquis, porque estaban firmando la paz, habían firmado la paz y luego lo asesinan y creían que ya Nicaragua volvía a ser esclava de los yanquis. Y cuán equivocados estaban, cuán equivocados estaban. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta que Sandino viene de nuestros antepasados, viene de nuestras raíces y está, por lo tanto, en toda Nicaragua, está en los lagos, está en los ríos, está en los volcanes, está en el pueblo, está Sandino, y está en la lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Él nos dio la bandera, Sandino nos dio la bandera para defender la bandera azul y blanco, como bien lo dice la canción Soberanía. Sandino nos dio la bandera y nosotros supimos retomar la bandera de Sandino. Y, querido general, aquí está tu pueblo, aquí está tu juventud, aquí están las mujeres, todos listos a seguir luchando para defender la paz y la paz. Sandino vive. Síguenos como Mágico TV. Patria libre.